vamos a hablar un tema, yo espero que sea muy sencillo, yo espero que sea muy ameno el tema que vamos a dar, pero en este tema vamos a hablar, creo yo, lo más importante del motivo por el cual estamos aquí, el motivo por el cual seguimos a Cristo, el motivo por el cual buscamos cambiar y perfeccionarnos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se refiere a la sangre de Cristo. Algunas veces seguramente han escuchado que cuando yo oro le pido a Dios, Dios mío, perdónanos y lávanos con tu sangre preciosa, ¿no? Y uno dirá, y bueno, ¿qué significa ese lávame, no? Y sobre todo con tu sangre preciosa. O sea, no estamos hablando de una sangre física, estamos hablando de una sangre que hoy en día ya es espiritual. Y vamos a explicar el motivo por el cual la sangre de Cristo se tuvo que derramar en la cruz para salvarnos a todos nosotros. Y es por eso que hoy en día lo vamos a explicar. Quiero explicarlo lo más sencillo, porque desde hoy en adelante tiene que cambiar pues, nuestra perspectiva de lo que es el reunirnos acá, el poder cambiar, porque no nada más es reunirnos y cambiar nuestra forma de pensar, no, es dar ese valor a lo que representa la cruz de Cristo y la sangre que Él derramó en la cruz. Y hoy lo vamos a explicar de una manera sencilla, pero fíjense muy bien, lo que quiero yo leer primero es establecer explicar qué es lo que Dios ha establecido para nosotros, qué es lo que tenemos que hacer en vida y qué es lo que va a pasar en muerte si no nos sujetamos a la voluntad de Dios. Entonces, algo que quede claro, que bueno, no es una onda mía, no es algo que yo lo inventé, es algo que Dios ha establecido, y que cuando no estamos en el mismo propósito de Dios, cuando no estamos en el mismo canal de Dios, entonces ahí nosotros tenemos problemas. Por eso es importante conocer la palabra, es muy importante conocer la voluntad de Dios para que vayamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Sale? Vamos a leer Lucas 16, capítulo 16, versículo 19. Fíjense muy bien. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas, ansiado saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio al padre Abraham a lo lejos, y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá para nosotros. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él le dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Vamos a cerrar nuestros ojitos, de favor, mis hermanos. Aquí en Lucas 16, 19 hasta el 31, hablábamos de una historia del joven rico y de Lázaro, que era un mendigo, ¿verdad? Entonces fíjense muy bien, el primer versículo dice: Y había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Normalmente hoy en día nosotros hacemos grandes fiestas en Navidad, Año Nuevo, ¿verdad? Fiestas de cumpleaños. Pero ¿se imaginan a alguien hacer una fiesta diario con esplendidez? Vestir con lo mejor. Era una persona completamente rica, poderosa, ¿verdad? Pero aquí vemos que a las puertas de su palacio, de su casa, había un mendigo. Y anteriormente, hace 2000 años,
Cuando veían a una persona enferma, cuando veían a una persona pobre, decía la gente, pues ¿qué pecado habrá cometido? ¿No? ¿Qué habrá cometido para que haya recibido esas maldiciones? Y la Biblia no nos enseña que este mendigo no haya cometido pecado, al contrario. Para ir al seno de Abraham, que es figura del cielo, debió haber caminado conforme a la voluntad de Dios. Pero el joven rico no. Él, si ustedes se acuerdan en este versículo, dice que hacía fiestas diario con gran esplendidez. Y cuando él murió y despertó en el infierno después de haber muerto, fíjense muy bien, le dijo él al padre Abraham, le dijo, te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre. O sea, le estaba diciendo al padre Abraham, ¿sabes qué? Envía a Lázaro para que vaya a la casa de mi padre, ¿verdad? Y fíjense muy bien, dice, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Entonces, imagínense el gran ejemplo tan malo que le daba a sus hermanos, que él se acordó en el infierno, dijo, yo cometí esto, yo hacía estas barbaridades, yo pecaba, yo a lo mejor robaba, yo transeaba, y tal vez ese hecho hoy me ha traído al infierno, ¿verdad? Pero entonces el joven rico le dijo, padre Abraham, envía a Lázaro para que prevengan a mis 5 hermanos y no cometan los mismos errores que yo cometí. Entonces aquí vemos algo bien importante, de que el precio, ¿verdad?, de a veces de nuestro testimonio, el precio de nuestra forma de vivir durante nuestra vida, ¿verdad?, va a depender el lugar eterno en donde vamos a vivir. Y eso es algo muy importante porque el día de hoy, como se lo repetí, vamos a hablar el tema más sensible, el tema de los más importantes de la Biblia, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que derramó, y eso para qué nos sirve a nosotros. Todo eso lo vamos a ir viendo. Ahora, fíjense muy bien. Aquí vienen cosas bien importantes porque el padre Abraham le dice al rico, le dice, mira, tú en vida recibiste muchas bendiciones, y Lázaro, que recibió en vida muchas cosas malas, ahora es consolado. Entonces aquí viene algo muy importante, porque la Biblia, Dios nos está diciendo que no se puede ir o no se puede sacar a alguien del infierno para mandarlo nuevamente al cielo, ¿no? Y tampoco en viceversa, que de repente van al cielo, y los ángeles dicen, no, me equivoqué, tú eras pecador, vas para atrás, ¿no? Ahí inmediatamente, cuando uno muere, después de muerte, nosotros nos vamos a enfrentar a Dios como nuestro juez. Ahorita es nuestro Salvador en vida, pero cuando muramos va a ser nuestro juez. ¿Y juez de qué? Simplemente Dios te va a decir, ¿qué hiciste a lo largo de tu vida? ¿Seguiste mi voluntad? ¿Diste mal testimonio? ¿Te comportaste de una manera mal y en contra de mi palabra? Definitivamente no vas a estar aquí conmigo. Pero si uno anda conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus pasos, conforme a su voluntad, vamos a estar toda una vida con Él. Aquí viene algo muy importante que probablemente les genera un poquito así como de ardor, así como escozor, ¿verdad?, en el interior, porque a lo largo de la historia nos han enseñado, nos han dicho que, por ejemplo, existe un purgatorio, por ejemplo, y a la luz de la Biblia no existe una evidencia teológica, no existe una evidencia espiritual que Dios diga, van a pasar un estado intermedio para que puedan purificarse y de ahí los saquemos y se vayan para arriba. No. Aquí estamos hablando que Dios dice que después de muerte solamente hay un juicio, y el juicio puede ser para salvación o puede ser para perdición, que es en el infierno. Y esto fue lo que le pasó al joven rico y a Lázaro. Uno murió en pecado y se fue al infierno. Uno vivió en paz con Dios y se fue al cielo al final. Este es un punto muy importante porque lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. Pero también hay cosas muy importantes, mis hermanos, que el rico le dijo, bueno, si yo no me puedo ir para allá, al cielo, al seno de Abraham, ni Lázaro se puede ir para acá para traerme una gota de agua, entonces mándalo allá arriba para que le predique a mis hermanos y no vengan acá. Y entonces, ¿qué es lo que le dice el padre Abraham? Le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Y qué platicábamos antes de empezar la reunión? ¿Quién es Moisés y los profetas? La Biblia, ¿sí? La palabra de Dios. Entonces, imagínense, si nosotros, por eso la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando predicamos la palabra, estamos expresando el poder de Dios en la vida de la gente. Bienvenida, Benita. Bienvenidos a todas, todos. Dice la Biblia, dejemos ir
a los niños al conocimiento de Cristo, ¿no? Entonces hoy has hecho algo muy bueno por ellos. Muy bien. Fíjense muy bien. Entonces estábamos hablando que le dice, bueno, déjalo ir a la tierra para que él vaya y les explique de que existe el infierno y que existe el cielo o el seno de Abraham. Entonces le dice a Abraham, no, a los profetas tienen y a Moisés. Entonces quiere decir que si ahorita hubiera alguien allá abajo, pues déjalo, sí, deja a alguien que les vaya a decir que existe el infierno, no. Porque tenemos la Biblia que nos está diciendo desde ahora en vida que hay un infierno, que hay un cielo. Y dice la Biblia, si no le creen a la Biblia, mucho menos alguien que venga de allá abajo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De la cripta, de la sepultura. O sea, no los van a creer. Si a la Biblia, que es el poder de Dios, no creen a la gente, mucho menos a alguien que se levante de los muertos. Entonces, por ejemplo, en los temas de espiritismo, en los temas de brujería y todo ello, cuando se unen para invocar el espíritu de un familiar, de un ancestro, ¿será que en verdad vendrá ese espíritu? No, porque vemos en la Biblia que tampoco se puede ir del cielo al infierno, ni viceversa, ni tampoco se puede salir del infierno hacia la tierra, ni del cielo hacia la tierra. Entonces, una vez muerta aquí la gente, cada uno agarra un camino diferente, y de donde estén ya nunca más pueden salir. Es lo que nos trata de decir esto, aquí este versículo de lo que es el joven rico y Lázaro. Pero ahora, probablemente venga una incógnita en nuestros corazones. ¿En verdad será muy malo Dios? ¿De verdad no perdonará nuestros pecados aún muertos? O sea, si yo muero en pecados, ¿será tan malo que me arrojará al infierno? Vamos a ver la postura de Dios ante esta situación. Fíjense muy bien. Vamos a ver en Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Fíjense muy bien. Papá, cuidado con la pantalla, por favor. Hebreos 9:27. Cuando lo tengan, digan amén. Hebreos 9:27. Vamos a ver ahorita la postura de Dios ante la muerte de nosotros, ¿vale? Fíjense muy bien. Dice, y así como está decretado. Es un decreto, es algo que fue ya por el rey. Cuando da un decreto, da una ordenanza, incluso hasta lo sellan, ¿verdad? Y cuando viene un decreto es algo que se tiene que cumplir. Ahora fíjense muy bien, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, fíjense muy bien, una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Qué quiere decir? Como les repetí hace unos instantes, mientras estemos en vida, Cristo va a ser nuestro Salvador, va a ser nuestro proveedor, va a ser nuestra guía, va a ser nuestra inspiración, nuestra fuente de alegría, nuestra fuente de bendición. Pero cuando uno de nosotros muramos, ¿verdad? O cualquiera, inmediatamente después vamos a encontrar, los que mueran sin Cristo en su corazón, se van a encontrar a Cristo como un juez, ¿verdad? Y no un juez que va a decir, a ver, vamos a ver si te puedo otra vez perdonar lo que has hecho. No, inmediatamente ahí se termina la misericordia de Dios y ahora viene un juicio solamente. ¿Qué es lo que hemos enseñado en las iglesias del Apocalipsis? Que Dios está, uno diría, bueno, sí, está en contra del pecado. Pero es algo peor que Dios está en contra, es estar en contra de la tolerancia al pecado. Es como, por ejemplo, si yo tuviera un amigo, ¿verdad?, que yo sé que está haciendo mal y no le digo algo a él, arrepiéntete, cambia, el que va a traer juicio sobre mí, Dios va a ser a mí, porque yo estoy tolerando el pecado. ¿Sí me explico? Si yo estoy viendo a mis hijos que están cometiendo un pecado y no les estorbo, si no les estoy diciendo, sabes que arrepiéntete, cambia, el juicio va a venir sobre mí, porque no les estoy estorbando, estoy tolerando el pecado. ¿Y qué tiene que ver? Eso, mucha importancia, porque el pecado contamina a la demás gente. Entonces, el Señor está en contra de tolerar el pecado. Ahora imagínense, cuando uno comete pecado, la situación se vuelve más delicada. Entonces, aquí vemos en Hebreos 9:27, que así como está decretado que los hombres mueran una vez, solo una vez, ¿verdad? Y después de esto, el juicio. Ahora, en el libro de Hechos, si quieren no lo busquen, yo lo voy a buscar, fíjense muy bien, otra posición que Dios tiene frente a la humanidad. Dice, Hechos 17:30-31 dice, por tanto,
habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Fíjense en qué tiempos estamos ahorita, en los tiempos de la ignorancia, ¿verdad? Dice, por tanto, habiendo pasado los tiempos de la ignorancia, Dios declara, o sea, es una declaración. Estamos hablando de que estamos hablando de decretos, estamos hablando de declaraciones. No estamos hablando de que pues, vamos a jugar a manitas calientes, a ver quién, ¿verdad? Entonces, fíjense muy bien, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes, ¿verdad? Todos los hombres y en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Entonces estamos viendo cosas muy repetitivas de que estamos viviendo en tiempos de ignorancia, estamos viviendo en tiempos donde nos tenemos que arrepentir, porque vendrá algún día donde Jesús o Dios juzgará al mundo. Entonces, si vamos entendiendo la idea, que vendrá juicio si no caminamos con Dios. Un juicio va a ser después de nuestra muerte, y otro juicio va a ser cuando Dios dicte y diga, hasta aquí, hijos, toda la humanidad preséntese delante de mí. Va a empezar un juicio. Y entonces, aquí tenemos que ponernos truchas, ¿verdad? Porque tenemos que presentarnos perfectos, como obreros aprobados delante de Él, y no que nos halle en pecado, y que no nos halle en rebeldía, ¿verdad? Entonces ya vimos ahorita que va a haber un juicio, que después de la muerte ya no hay una oportunidad para los que hayan muerto sin Cristo, ya no va a haber, ¿verdad? Entonces, y que tenemos tiempo todavía para arrepentirnos. Ahora, fíjense muy bien, algunos de ustedes me dirán, bueno, si viene un juicio, pues yo estoy bien delante del Padre, yo no le hago nada a nadie, yo cumplo con hacer el bien, yo cumplo con no decir groserías, yo cumplo con hacer cosas buenas, a nadie le hago daño. Y es más, pregúntenle a todo el mundo y pregúntenle si les he ofendido. No. Ahora fíjense muy bien, ya vimos la posición de Dios, que Él está presto para un juicio. Él ya está presto para un juicio cuando uno muera. Ahora, vamos a ver ahora la condición en la que nosotros estamos. Para eso los voy a invitar a que vayamos a Romanos 6:23. Ahora sí tienen una Biblia ahí, ¿no? A ver, y si le ayudan tantito de favor a ubicar los pasajes, de favor. Sí, vamos a buscarlos. ¿Sí? Ah, perfecto. Con permiso. En Romanos 6:23. Fíjense muy bien. Para la gente que creemos que ser solamente buena persona es suficiente para entrar al reino de Dios, aquí les va algo que probablemente nos pegue duro. Fíjense muy bien, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Uno dice, bueno, pero si yo no he pecado, ¿cómo puedo yo puedo irme al infierno si yo no he pecado? Ahora, mucha gente dirá, yo soy bueno, yo cometo puras cosas positivas, a nadie le he hecho mal, cuando veo a un niño en la calle le doy dinero, cuando yo veo, hago el bien. No es posible que Dios me mande al infierno por eso, ¿verdad? Entonces aquí vemos algo muy importante, dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar, cómo podemos saber si nosotros somos pecadores o no? Fíjense muy bien, en el mismo libro de Romanos, pero ahora en el capítulo 3, versículo 23, fíjense que aquí la Biblia, fíjense muy bien, aquí la Biblia declara que todos, sin lugar a duda todos, somos considerados pecadores delante de Dios. Por más que una persona se considere buena gente, por más que haga cosas buenas, se considera pecador desde el momento en que va naciendo y va adquiriendo conciencia de entre lo que es el bien y es el mal. Por ejemplo, ¿en qué etapa podríamos considerar a un niño que empieza a hacer cosas malas, por ejemplo? ¿En qué etapa? Vamos a poner un ejemplo, cuando entra a la primaria, 6 años aproximadamente. Desde ahí el niño empieza a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Porque ya sabe que si no hace tareas, sabe que le va a ir mal. Si reprueba, le va a ir mal. Entonces vemos que la conciencia empezamos a adquirirla desde muy chiquitos, desde 6 años.
Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuese viejo no se apartará de ella. Por eso dice la Biblia, dejen a los niños venir a mí, porque desde ahí se pueden empezar a corromper los malos hábitos y después de adolescentes son bien difíciles, ¿no? Ahora fíjense muy bien, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Aquí no dice por cuanto todos pecaron, menos Joshua, ese aparte, es un sartén aparte, ¿verdad? Aquí no dice por cuanto todos pecaron, menos Juan Carlos, o sea, no, todos tenemos ese título de pecadores desde el momento en que estamos adquiriendo esa conciencia de entre el bien y el mal, ¿sí? Y además, aunque no tengamos la conciencia dentro de nuestros genes espirituales, desde Adán, cuando él pecó, él ha heredado el pecado a través de nuestros espíritus, a través de aquella época hasta hoy en día. Por culpa de él, hoy en día podemos considerarnos pecadores todos. No hay uno que no se considere pecador. Ahora, fíjense muy bien. Aquí viene un versículo muy importante porque aquí ya empieza a agarrar forma el tema. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El versículo 24 dice, siendo justificados, esta es la primera palabra clave, justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. La palabra redención es la segunda palabra clave que vamos a ver ahorita. Digo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Esa es la tercera palabra que vamos a ver ahorita. Por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. La tercera palabra de este versículo es por su sangre. Entonces, yo les hago una pregunta. Hoy en día, en las redes sociales, en las noticias, se oyen videos, se oyen publicaciones de grandes personajes religiosas, líderes, que dicen, es más, presidentes de países, dicen, todas las religiones nos llevan a Dios. Todas las personas que buscamos el bien de la gente nos llevan a Dios. ¿Será verdaderamente que todas las religiones nos llevan a Dios? ¿Será que verdaderamente todos, aunque hagamos cosas malas o nos consideremos buenas gentes, será que vamos a ir directamente al cielo? Yo les haría una pregunta a esas personas. ¿En su vida tienen la redención de Cristo? En su vida, como aquí dice en el versículo, Cristo ha pagado la propiciación delante de Dios por ellos. En su vida han sido justificados delante de Dios. Y en el cuarto punto que vamos a ver, yo les preguntaría, ¿han sido lavados con su sangre preciosa? Yo les hago una pregunta, incluso a nosotros, pero a esa gente que dice que todas las religiones nos llevan a Dios, que todas las ideales nos llevan a Dios, tú haces bien y siempre irás al cielo. ¿Será verdad que es suficiente? No. Tenemos que ser propiciados, tenemos que ser redimidos, tenemos que ser justificados y tenemos que ser lavados con la sangre de Jesús para que podamos entrar al cielo por una eternidad. Ahora, vamos a ver, ya les había mencionado, cuál es el significado de la sangre de Cristo. Fíjense muy bien, para eso si quieren yo lo voy buscando, para que vayamos poniendo un poquito más de atención. En Hebreos 9:22 nos habla de la importancia de la sangre que hay para el perdón de nuestros pecados. Fíjense muy bien, Hebreos 9:22. Fíjense muy bien, dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, ¿sí? Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Uno dirá, yo por ejemplo cuando estaba leyendo todo esto sobre, fíjense, en el Antiguo Testamento, en el cuarto libro que es el libro de Levíticos, Jehová le dice a Moisés, cada vez que haya un pecado en el pueblo, que hayan matado por equivocación, que hayan mentido, que hayan robado, que hayan hecho algo grave, fíjense muy bien cómo antes era la forma de pedir perdón a Dios. Buscaban a un novillo es como una
es un macho joven del ganado vacuno, ¿verdad? Y entonces tenían que buscar un ovillo, ¿verdad? Perfecto, que no tuviera mancha, que no tuviera ningún error, ninguna enfermedad. Tenía que ser perfecto ese novillo. ¿Y saben lo que hacían? Ese novillo lo llevaban al sumo sacerdote que estaba a cargo de la administración de la presencia de Dios, y lo que hacían ahí era de que la persona que había pecado traía el novillo y lo ponían al novillo en el altar, y entonces la persona que pecaba ponía sus manos en el novillo, imponía manos, y cuando imponía manos se sacrificaba el animal, ¡faz! Y tenía que haber derramamiento de sangre, ¿sí me explico? Y normalmente ese sacrificio, hace 4.000, 3.000 años, era la forma en que Dios perdonaba los pecados del pueblo, a través del sacrificio de animales. Hoy yo cuando lo leí, yo le dije, Dios mío, esto estaba bien feo. Si yo cuando veo un perrito en la calle atropellado me duele, ahora imagínate que yo hubiera vivido hace 4.000 años y tener que aguantar ahí un animalito. Yo dije, no, pues está cañón esto, Dios. Sí me dolió ese versículo, pero en lo natural, a mí como Josh. Pero cuando yo le decía, Señor, ¿por qué tenías que usar esa forma tan fuerte, ¿verdad? Para perdonar a los pecados del pueblo. Entonces Dios hablaba a mi corazón y me decía, porque así como ese animalito no cometió pecado, alguien tenía que pagar esa culpa por la persona que sí había pecado. ¿Sí me explico? Por eso la gente, el pecador, tenía que imponer las manos, porque cuando imponía las manos, él formaba parte de ese mismo cuerpo que era el novillo, y entonces el pecador transmitía, ¿verdad?, el pecado al novillo, ¿sí? Entonces era descargado su pecado en el novillo, y entonces el sacerdote lo sacrificaba y había un derramamiento de sangre. Y es por eso que aquí en Hebreos dicen, en Hebreos 9:22, dice, y según la ley, acuérdense que la ley se escribió desde Moisés, 2000 años antes, y dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre, ¿sí? Y luego dice, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y aquí es algo muy importante, mis hermanos, porque cuando nosotros veamos, ¿se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido, dice la Biblia que inmediatamente que sus ojos fueron abiertos y vieron su desnudez, y vio a Adán la desnudez de Eva, y se dieron pena, vergüenza, y se fueron a esconder. Y la Biblia dice que ellos se hicieron como choninos, como de hojas de higuera, o sea, con puras hojas, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta que Dios dijo, ay, estos no saben, ¿verdad?, de telas, no saben cómo vestirse. Y entonces dice la Biblia que les hizo ropa de piel de animal. Y entonces uno dice, bueno, pues qué padre, que Dios les dio calor, les dio protección, los cuidó. Pero ¿saben lo que significa el darles esa ropa de animal? Que Dios, cuando desobedeció a Adán y Eva, Dios tuvo que matar a un animalito. ¿Para qué? Para derramar sangre. Porque la Biblia dice, Adán, de cierto te digo, que cuando comas este alimento, si lo llegas a comer, vas a morir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Adán? Desobedeció. ¿Y ustedes creen que así iba a morir? Sí, iba a morir, claro que sí iba a morir. Pero Dios ahí dijo, ¿saben qué? Voy a matar un animalito, va a haber derramamiento de sangre, y solo así van a poder tener perdón delante de mí. Ahora, esto es algo muy importante, que Dios aprovechó la tela, la piel, para hacer su ropa de ellos. En la Biblia, allí encontramos el primer sacrificio, que fue a través de un derramamiento de sangre. El segundo, o los segundos y los miles, fueron cuando le dijo a Moisés, trae el novillo, sacrifíquenlo, para que la persona que pecó descargue en el animal ese pecado que cometió, ¿verdad? Y es ahí donde yo les digo, no, pues esto suena bien fuerte, Dios, como un animalito inocente, y el más bonito del ganado, ¿no? Y entonces ahí fue cuando comprendí que dijo, efectivamente, porque así como murió ese animal perfecto, ese animal joven, lleno de vida, resplandor, tal vez hubiera servido bien para la procreación, ¿verdad? Para tener más ganados. Así yo también les mandé lo mejor que yo tengo, que fue Cristo Jesús. Y por eso Cristo Jesús tuvo que ir a la cruz. Ahora, fíjense muy bien. Tuvo que ir a la cruz para que Él muriera por nosotros, y su sangre, al ser derramada, pudiera generar un perdón de pecados. Dice la Biblia que solamente es uno y para siempre, porque lo que hacían antes los sacerdotes de hace 3.000, 5.000 años es que sacrificaban animales
cada año, cada fiesta especial, cada eventualidad, cada año estaban sacrificando un montón de animales, un montón. Y entonces, ¿se acuerdan lo que les he dicho? El Antiguo Testamento habla sobre todos esos sacrificios, pero el Nuevo Testamento habla sobre el nuevo sacrificio que es en Cristo Jesús. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Por qué tiene que haber ahora un derramamiento de sangre para que nosotros podamos tener perdón y podamos presentarnos limpios delante de Dios? Fíjense muy bien lo que dice Levítico 17:11. Si quieren yo lo voy a leyendo. Dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Si ustedes me preguntan por qué la sangre, es porque ahí es donde está nuestra vida en la sangre. Si ustedes preguntan por qué vivimos, porque en la sangre ha puesto Dios el vehículo para darnos vida, para poder reproducirnos, y es la sangre la que ha sido la que Dios nos perdonó. Ahora, este es el verdadero significado de la sangre de Cristo, que es la que nos ha perdonado, es la que nos ha guardado, la que nos ha limpiado del pecado. Pero ahora vamos a comprender los otros tres elementos que yo les mencioné. Yo les había comentado lo que es una propiciación, una redención y una justificación. La propiciación, fíjense muy bien lo que dice, yo lo voy a leer, Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Todos los que son pecadores y perversos. Habíamos dicho que no hay excepción. Dice: por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí dice la Biblia: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores. O sea, contra todos. O sea, todos. No hay uno en la tierra que pueda considerarse santo así nada más porque sí. Para ser santo tiene que ser en un proceso de crecimiento espiritual. Ahora, fíjense muy bien. Dice que aquí en este versículo, mis hermanos, en Romanos 1:18, vemos nuevamente la posición de Dios contra los que son pecadores, ¿verdad? ¿Y cuál es esa posición? Yo les había mencionado que Dios normalmente, nosotros creemos que Dios es una persona que va a perdonarnos todo lo que hagamos, ¿verdad? Y aun cuando estuviésemos muertos, nos va a perdonar de todos los errores. Y no es cierto, mis hermanos. Aquí vemos a un Dios que está con una ira contenida contra los que son pecadores. Entonces aquí algo muy importante, que la propiciación, mis hermanos, es una ira de Dios, ¿verdad? Que está en contra de los pecados, pero que Jesús, cuando murió en la cruz, Él pagó y Él tranquilizó esa propiciación de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, inmediatamente esa ira de Dios fue apagada. ¿Por qué? Porque vemos que Jesús hizo el sacrificio perfecto por nosotros para darnos una salvación y presentarnos delante de Dios a Cristo. Entonces, vamos bien con respecto a la propiciación. La propiciación es la ira de Dios en contra de nuestros pecados. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Apagar esa propiciación. Yo les pregunto, como hace rato se los dije, hay mucha gente que dice, todas las religiones llevan a Cristo, todas las religiones llevan a Dios, todos somos hijos de Dios. No, habría que preguntar primero si Cristo ya apagó esa propiciación delante de ti al Padre. ¿Sí me explico? Si nosotros no entendemos, si no hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, no podemos decir que somos hijos de Dios. Tenemos que ser presentados delante de Dios sin ira para poder decir: Dios, tú eres mi Padre y yo voy a ir contigo al cielo. Ahora, el segundo punto es la redención. Ya vimos que la propiciación es una ira apagada por acción del sacrificio de Jesús. Y la propiciación, imagínense cuando alguien debe $1,000,000, por ejemplo. Entonces ese alguien tiene que pagar una condena por intereses, por pago del banco, tiene que ser saqueado, tiene que ser embargado, todo ello. Y que de repente alguien venga y diga: ¿sabes qué? Yo pago tu deuda. Y entonces inmediatamente esa persona, la que debía, la que disfrutó y derrochó todo ese dinero, ahora es perdonada. Y en lugar de ir a la cárcel, ahora se va a su casa. Y en lugar de pasar tanto tiempo preso, ahora va a gozar de una libertad. Eso es lo que es redención. Cuando la sangre de Cristo,
Cuando tú en fe crees que esa sangre te ha perdonado, te ha limpiado de tus pecados, de tus maldades, inmediatamente Cristo llega, ¡faz!, y se presenta como el que paga la deuda que tú ibas a cobrar o que ibas a sufrir. ¿Y cuál es esa deuda? Siempre lo hemos explicado. Dice la Biblia, porque después de la muerte solo hay un juicio, y las personas que mueran sin Cristo Jesús, el único camino que les espera eternamente es el infierno. Pero yo les había mencionado anteriormente, dice, porque la paga del pecado es muerte, y yo les había comentado que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestro camino sin Cristo? Es el infierno. ¿Cuál es nuestro camino? Desde el momento en que Cristo lava nuestro cuerpo, lava nuestra alma, lava nuestro espíritu, es en automático presentarnos pagando. Cristo paga nuestra deuda, ¿verdad? Y nos presenta delante de Dios como obreros aprobados, dignos para estar con Él toda la vida. Entonces, fíjense lo que dice Colosenses 1:13 al 14, dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Fíjense muy bien, cuando nosotros somos lavados con la sangre de Jesucristo, dice la Biblia que Él nos libró del mundo de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado, en quienes tenemos redención, que es el perdón de pecados. Cuando nosotros comparamos los sacrificios de Adán, cuando nosotros comparamos los sacrificios de la ley con Moisés y el sacrificio de Jesús que hizo hace 2000 años, vemos la misma figura. Tuvieron que haber muerto seres vivientes, haber sido derramada la cruz para poder perdonar a la persona que llevaba ese animalito. Asimismo, el Señor Jesucristo, dice la Biblia que Él fue llevado a la cruz, murió y murió por nuestros pecados, murió por nuestra alma, para que nosotros, por ese derramamiento en la cruz, podamos presentarnos delante de Dios. Entonces, la redención, mis hermanos, es algo muy importante que debemos de tener en nuestras vidas. Si nosotros no hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo, no podemos decir, mira, yo soy bueno y seguro voy a estar en el cielo. No. O si alguien murió, mira, fue bueno y seguramente está en el cielo. No, no es así. Tiene que ser redimido, tiene que ser lavado con la sangre de Jesucristo para decir, ahora sí, puedo morir en paz. Sé que al otro lado de la vida me espera una vida eterna al lado del Señor Jesús. Ahora, la expiación, mis hermanos. La expiación es otro tema muy importante, porque cuando nosotros, por ejemplo, vemos a un perrito que está lastimado, que es de la calle, que lleva ahí todo hecho bolitas en el pelo, ¿verdad? Nosotros no nos conformamos nada más con levantarlo, sanarle la herida, la fractura, restaurarla, no, sino ahora lo que hacemos es lavarlo, quitarle todas esas bolitas que se le han formado, rasurarlo, pelarlo, ¿verdad? Y todo ello. Y entonces, traspolado a un ejemplo bíblico, eso es lo que es la expiación. Ok, Cristo ya pagó el precio que nosotros merecíamos, que era el infierno. Él lo pagó en la cruz. Y Él dijo, ¿sabes qué, Padre? Yo pagué el precio por estos mis hijos en la cruz. Entonces, ahora sí, Padre, mira, todos ellos han decidido caminar conforme a tu voluntad. Todos ellos han decidido caminar bajo tus principios. Mira, a estos sí, van a ser los que van a estar delante de ti toda una eternidad. Pero solo a estos, los que yo he redimido, no a todos. ¿Sí me explico? Es por eso que nosotros tenemos que entender que la redención es algo de lo más valioso que Cristo ha hecho por nosotros. Y por ejemplo, vean lo que dice Primera de Juan 4:10, donde dice, en esto consiste el amor. ¿Cuál es el principal mandamiento de la Biblia? El principal es amarás a tu Dios, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el principal mandamiento. Pero fíjense muy bien en qué se basa ese principio de amor. Aquí lo dice en 1 de Juan 4:10, dice, y en esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ya vimos que la redención es el pago que Cristo hizo en la cruz por nuestras vidas, ¿verdad? La propiciación
es cuando Cristo apaga la ira de Dios delante de los pecadores, y la expiación es cuando la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Es el ejemplo que yo les ponía. Encontramos a un perrito, ¿verdad? Lo lavamos, lo rasuramos y lo dejamos blanquito, blanquito y limpio. Esto, mis hermanos, es algo muy importante, porque si nosotros no hacemos parte de nuestra vida, no comprendemos el verdadero significado de lo que es la sangre de Cristo Jesús, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, nunca vamos a poder llegar al Padre, ¿verdad? Nunca vamos a poder entrar directamente al cielo para estar con Él toda la vida. Yo se los decía al inicio, no basta, no es suficiente ser buena persona, no basta hacer obras buenas, no basta con decir, mira, yo di $1 millón, no basta, en verdad no basta. Necesitamos nosotros ser redimidos, necesitamos nosotros ser expiados, nosotros necesitamos ser lavados con la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser lavados con la sangre de Jesucristo? La Biblia dice que podemos alcanzar la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, y tú dices, y bueno, ¿y cómo es eso? Por ejemplo, la otra vez me platicaba mi apóstol, él me comentaba y me decía, a ver, siervo, ¿usted conoce alguna prueba científica que el infierno está en el centro de la tierra? Pues yo le decía, pues mire, he leído articulillos ahí en el Facebook, he leído algunas que otras investigaciones, donde investigadores que hacen hoyos profundos en la tierra han encontrado sonidos de tortura porque meten micrófonos. Y me dice, pero algo más real, algo verdaderamente científico, algo que usted pueda comprobar, algo que usted pueda evidenciar. Y le dije, no, pues no, creo que ahorita no tengo una certeza científica de que el infierno exista. Pero entonces me dijo, y efectivamente, porque ahí es donde se mueve la fe, en donde no podemos creerlo, donde no lo podemos evidenciar, pero sí lo creemos porque la Biblia nos los dice. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros decimos que la salvación viene a través de la fe que es en Cristo Jesús, no necesitamos matar un novillo, no necesitamos matar una gallina, un conejito, para poder decir, Dios mío, mira, me empapo de sangre para que tú me lavo con la sangre y poderme presentar delante de ti puro y aprobado. No. La palabra de Dios, cuando nosotros, por ejemplo, yo les ponía un ejemplo, cuando nosotros oramos al inicio le decimos, Padre mío, perdónanos por todos los pecados que hemos cometido. Y aunque yo no lo digo, pero en fe, siempre le digo a Dios, y lávame con tu sangre preciosa. Es un acto de fe, es un acto que normalmente no lo podemos ver, esa sangre, no lo podemos ver, esa muerte, porque eso fue hace 2000 años, la muerte de Cristo. Pero en fe estamos creyendo que ese derramamiento de sangre que hace 2000 años Jesús hizo por nosotros, hoy en día nos está lavando de nuestro estado pecaminoso en los que nosotros hemos nacido por causa de Adán de hace 6000 años aproximadamente. Entonces, si nosotros hoy en día creemos que Cristo ha sido el que ha lavado nuestros pecados, ha lavado nuestra alma, ha lavado nuestro espíritu con esa sangre que se derramó hace 2000 años, hoy en día podemos tener la certeza, como dice el Señor Jesús, que desde hoy podemos estar en el paraíso, podemos estar en el cielo, porque nuevamente se lo repito, no quiero que se les olvide esto, la sangre de Cristo ha pagado la ira de Dios, la propiciación, ha pagado el precio que es la redención del pecado o del castigo que nosotros merecíamos, que era el infierno. Cristo nos libró de una vida eterna en el infierno. ¿Cuál era nuestro castigo? Es estar en el infierno. Y por muy bonitos y muy simpáticos que fuéramos, ahí iba a estar nuestra eternidad. Pero Cristo redimió nuestros pecados, nos lavó con su sangre y ahora podemos estar resplandecientes delante de Dios. En algunas ocasiones cuando yo oro a Dios, yo le digo, Dios mío, perdóname por todos los pecados que he cometido, perdóname por todas las cosas que he dicho, perdóname por las cosas que he pensado, por todas las cosas que ya ni me acuerdo que he hecho. Le he pedido, ¿verdad?
y le pido, y lávame con tu sangre preciosa. En fe estoy creyendo que esos pecados han sido perdonados por la sangre de Jesús. Y después a veces le pido, Dios mío, y permíteme entrar delante de ti para poder adorarte y poder alabarte. Nosotros, hermanos, no podemos entrar delante de Dios si no entramos perfectos, si no entramos santos, ¿verdad? Pero yo se los he dicho, la santidad, el ser perfectos, el ser salvos, es un regalo de Dios. No es algo que a mí me tenga que costar trabajo, que me tenga que costar esfuerzo, que me tenga que costar dinero. Simplemente es creer que Dios nos ha lavado con su sangre preciosa, que nos ha comprado. Y solamente la Biblia dice, mis hermanos, que sin santidad nadie podrá ver al Padre, nadie. Entonces aquí vemos que para ser santos tenemos que caminar conforme Dios manda. Para ser santos y poder estar delante de Dios tenemos que hacer su voluntad. Pero para ser santos, mis hermanos, necesitamos ser lavados con la sangre de Jesús. Y hay un último término que quiero comentar, que es la justificación. La justificación es el cuarto punto que quiero que comprendamos, y esto también lo dice en Romanos 3, 22 al 24. Fíjense lo que dice la bendita palabra de Dios. Dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Para todos los que creen, que no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Voy a leerlo otra vez. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen, ¿sí? Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención de Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos, cuando un alumno, un estudiante falta, pues ya lo comprobamos y su falta queda justificada. Bueno, siempre y cuando sea algo bien justificado. Porque si dice, maestro, pues me quedé dormido, pues no, eso no es justificación. Tiene que haber una justificación bien establecida, alguna enfermedad, algún problema, algo realmente. Entonces, en este versículo, mis hermanos, en Romanos 3, 22, nos damos cuenta que el punto final es ser justificados. Pero para ser justificados es cuando Cristo dice, Padre mío, Joshua, cuando dice Juan, cuando dice todos, Él ha sido justificado por mi sangre. Y entonces Dios apaga su ira. Y dice Dios, bienvenido a tu reino. ¿Sí me explico? Entonces, el último paso de lo que debemos que hacer es ser justificados a través de la redención, a través de la propiciación y a través de la expiación y de la redención, que es a través de Cristo Jesús. Cuando nosotros algún día hablemos de lo que es la gracia de Dios, es todo eso, que a través de su Hijo amado Jesucristo, Dios o Cristo pagó la culpa de nosotros que íbamos a llevar por toda la eternidad en el infierno. Y la gracia es eso, mis hermanos, una salvación inmerecida, una salvación que normalmente no la merecíamos, pero como dice la Biblia en Primera de Juan, y esto es el amor, que Dios entregó a su Hijo para que pudiéramos vivir nosotros. Entonces, mis hermanos, no todas las religiones llevan a Dios, no todas las ideologías ni filosofías llevan a Dios. Dice la Biblia que grande es el camino, grande es la puerta que lleva a la perdición, y corto es la puerta que nos lleva a la salvación. Pequeña, angosta la puerta. Entonces nos estamos dando cuenta, mis hermanos, que no todas las puertas nos llevan al Padre. Solo es una vía, que es a través de Cristo Jesús. Y de Cristo Jesús debemos tener en fe que fue su sacrificio el que nos salvó a nosotros. Y que no es por nuestras obras, no es por ser buena gente, no es porque hicimos tantas diezmos, tantas ofrendas, ya tenemos un galardón en el cielo. Entonces, mis hermanos, esta enseñanza fue algo corta, ¿verdad?, en el tiempo, pero este es el verdadero mensaje de lo que es la Biblia, el verdadero mensaje de la salvación de nuestras almas. Nosotros no podemos entrar al cielo si no hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Algún día vamos a hablar, como lo hemos hablado anteriormente, el nacer de nuevo es también parte de la salvación que nosotros tenemos.
Y el día de hoy, mis hermanos, yo quisiera invitarlos, yo quisiera que ustedes en su corazón mediten en Dios, mediten en sus corazones. Acuérdense que aquí nosotros no venimos solamente a reunirnos para convivir nada más o para hablarnos bonito, no, sino hablamos para enseñar lo que es la Biblia, enseñar lo que es la palabra de Dios y que así podamos ser restaurados, para que así nosotros podamos crecer, para que así nosotros también podamos ser perfectos delante de Dios. La palabra de Dios dice que toda palabra no vuelve vacía. Entonces yo sé, mis hermanos, que esta enseñanza debe generar un impacto en nuestras almas. Vamos a cerrar nuestros ojos.